Bienvenidas, bienvenidos a este programa de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial. Un programa que, como saben, tiene como finalidad mirar los desarrollos tecnológicos y su impacto con el fenómeno jurídico. Y hoy elegimos un tema que puede parecer técnico, pero que créanme que es de sumo interés y que tiene impactos concretos muy tangibles con las vidas de todas y de todos nosotros. El tema de la responsabilidad, digamos, de los intermediarios en todo el mundo de las tecnologías, permítanme decirlo así, y de lo que se conoce también como la moderación de contenidos. Pero, ¿qué les parece, Priscila, si empezamos por el tema de la responsabilidad? ¿Por qué hablamos de responsabilidad y de quién hablamos cuando hablamos de intermediarios? Claro, muchas gracias, Pedro. Pues la responsabilidad de intermediarios surge desde los años 90. Digamos, ya se había consolidado un poco este sistema de quién era responsable dentro de Internet, sobre todo cuando hubo un boom dentro de las plataformas digitales. Cuando hablamos de responsabilidad de intermediarios, intermediarios nos referimos a proveedores de servicios de Internet, nos referimos también a web host, o sea los motores de búsqueda, pero también páginas donde se alojan, digamos, todos estos contenidos y por ende, digamos, ellos son o son empresas que se consolidan dentro de Internet y por ende son responsables, digamos, de lo que surge dentro de este mundo llamado Internet, ¿no? Y después va evolucionando a través de la potencialización que tiene estas tecnologías de la información dentro del Internet, donde más contenido, más videos, más discusiones dentro de estas plataformas, pero dentro de también de los web hosts y también dentro de estas búsquedas que son automatizadas, ¿no? Por estas grandes empresas, empiezan a meter más información, ¿no? Que es, digamos, muy accesible a todo el público que tiene el acceso. Y bueno, de ahí viene, digamos, un poco más restringido la parte de responsabilidad de intermediarios. Y ahí en el sentido, Luis Octavio, nada más abonando un Sí, poco en identificar el tema, sentido de intermediarios entre quienes. mira, lo primero que tenemos que reconocer es que cuando se haga un recuento de esta época, una cosa muy clara es que una de las grandes maravillas de esta época es el Internet. Okay. Y el Internet solo es posible a través de la participación de infinidad de actores. Uno cuando se conecta a través de su computadora o su teléfono celular, realmente no está consciente de la enorme cantidad de personas involucradas para hacer posible la comunicación. Esto es posible debido al trabajo conjunto de proveedores de servicio de Internet que transportan los paquetes de datos de un lugar a otro y a todo el mundo. De compañías que se dedican a hospedar páginas, que se dedican a administrar nombres de dominio, que se dedican, que han establecido páginas de intermediación. Entonces, cuando hablamos de intermediarios de Internet, hablamos de esta serie de actores en un contexto muy específico, que es cuando ellos habilitan y hacen posible el libre flujo de comunicaciones y de informaciones. Por eso son intermediarios, porque ellos únicamente proporcionan la infraestructura física, de software y todo lo que esto involucra para que las personas nos podamos comunicar entre unas y otras. Por eso son intermediarios, porque únicamente no se trata de información que ellos curan o que ellos generen, sino se dedican únicamente a transportar la información que los usuarios suben a Internet y toda aquella información y datos que entre los usuarios se comunican o entre distintas personas. Por eso son A intermediarios. ver, y aquí se me hace muy interesante entonces regresar al concepto de responsabilidad, porque bueno, creo que nos han ayudado a entender muy bien de quiénes estamos hablando, ¿no? Pero, ¿por qué se habla de responsabilidad de esos intermediarios? ¿En qué sentido, Priscila? ¿Y de qué serían responsables en esta categoría, digamos, en este concepto que es tan relevante como estamos viendo, pues para las discusiones hoy entre tecnología y derecho? Sí, una cuestión sobre los intermediarios es que se mide por 2 tipos, digamos, o encuadres de responsabilidad, Va. dependiendo hacia dónde se va, digamos, el tipo de legislación. Podemos encontrar una legislación que puede ser demasiado restrictiva en temas de que la responsabilidad sí tienen los intermediarios de curar el contenido. Esto es de que vigilen qué tipo de contenido se está
llevando a cabo a Internet puedan también bloquear ciertos contenidos de videos, de textos, y estos principalmente se dan en países como en China y en Tailandia, ¿no? Que son los que principalmente tienen este bloque. Pero por otra parte encontramos otra regulación que se basa en esta, sí, responsabilidad de intermediarios, así se le llama, pero más flexible. Esto quiere decir que no necesariamente tienen que haber una injerencia o vigilancia sobre ciertos contenidos. Pasa la parte opuesta, ¿no? De lo que estaba comentando, sino que se basan solamente en, digamos, regulaciones muy específicas, por ejemplo, en temas de derechos de autor, sería una de Ok. las Que digamos, ahora de las veremos algo de regulaciones, eso. exactamente, que esta, por ejemplo, está muy ligada a la legislación norteamericana, ¿no? Donde tienen lo que se llama la ley de derechos de autor en la era digital, pero también tenemos otro, digamos, otro enmarco regulatorio que es a base del e-commerce, ¿no? O el comercio digital, Ok. que este es principalmente basado en la Unión Europea, y aquí se les otorga cierta inmunidad a estos, digamos, comercios electrónicos, en el sentido que no son responsables de sí mismo del contenido o incluso de los productos que se puedan, digamos, poner a Intercambiar, digamos. intercambiar, ¿no? Sino que simplemente son, El digamos, medio. la plataforma y el medio para que otras personas se puedan colocar, ¿no? Productos, servicios, incluso ciertas ofertas de trabajo, incluso como había dicho Luis Octavio, a veces si queremos ver o reservar algún tipo de contenido, no sé, podría ser reserva en Airbnb o alguna otra cosa, pues ahí podríamos como que también tener esa parte de información. Pero sí hay que poder diferenciar según la regulación de cada uno. Ahora, me parece muy interesante porque, sin ser experto en el tema, pero entiendo que el modelo, por ejemplo, de gestión del tema de las tecnologías en China es muy particular, ¿no? Y ponías el ejemplo de China, porque ahí el hecho de que los propios intermediarios, digamos, los medios a través de los cuales se intercambian estas informaciones, intervengan y tengan facultades para eventualmente retirar contenidos y demás, pues entiendo un poco por el modelo en el que en realidad el Exacto. Estado está detrás del desarrollo de estas tecnologías. Pero en otras latitudes, pienso en el modelo norteamericano, pero en el occidental en general, pues son en su mayoría empresas de carácter privado, son particulares quienes fungen como intermediarios, quienes facilitan, Luis Octavio, todo esto que tú nos explicaste en tu intervención anterior. Ahí hasta dónde se les puede hacer responsables y sobre todo hasta dónde se les puede autorizar para que tomen decisiones sobre el contenido que los intermediarios intercambian en sus plataformas, sus redes, sus medios. Sí. Mira, en Estados Unidos hay una enorme tradición de regulación de intermediarios neutrales de información, que data de finales de los 50, de 1950, con una resolución en California, en el que básicamente se estableció que distribuidores neutrales de información no son responsables por el contenido que difunden. Ok. Y eso ha venido evolucionando hasta los 90, que hubo una serie de resoluciones en las que se hizo responsable a una incipiente empresa de Internet de contenidos generados y difundidos por un tercero, Ok. que digamos que ese es el meollo del asunto de la regulación. Y digamos que en el mundo occidental es el punto. ¿En qué medida se puede atribuir una responsabilidad a un intermediario de Internet por contenidos e información generada y difundida por un Por tercero? un tercero. Es Sí, decir, que únicamente acudió a este intermediario como medio para difundir información exactamente, que así no le es es propia al correcto. medio, déjame decirlo así. Y ahí, Y esto generó, digamos que la primera legislación en materia de responsabilidad de intermediarios de Internet, que es la sección 230 de la Ley de la Decencia de las Comunicaciones, Communication Decency Act, que fue aprobada y promulgada en 1996. en 96. Sí, y básicamente lo que esta legislación lo que estableció fue que un proveedor de servicios informáticos no puede ser tratado como el speaker, el vocero o el editor de una información generada por terceros. Y estableció una protección muy sólida que fue siendo ampliada por las
cortes de circuito de los Estados Unidos y estableció, digamos, que un paradigma en esta materia. Incluso te puedo decir que hay autores que dicen que esta sección 230 y que consta de 26 palabras, es la legislación que creó el Internet como lo conocemos, porque al establecer esta excluyente de responsabilidad, esta protección, permitió el surgimiento de las plataformas de intermediación de contenido, que hoy representan un negocio de miles de millones de dólares. No hablamos de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Reddit, de todas aquellas plataformas que toman información de los usuarios y la difunden y la comparten. Todo este ecosistema ha sido posible gracias a esa legislación. A una legislación que, digamos, los protege. Los protege en contra de reclamaciones y demandas de carácter civil. Ok. Hay que recordar que el ambiente de responsabilidad civil de los Estados Unidos es muy hostil, ¿no? Las empresas pueden estar expuestas a N demandas número de de demandas. cientos de Claro. millones de dólares, y si eso lo multiplicas por la enorme cantidad de usuarios que están en Internet, pues la exposición al riesgo de estas empresas hubiera hecho que no floreciera este ecosistema. A ver, ahora he entendido los modelos porque creo que nos han ayudado a entender pues, las alternativas de regulación que hay y los dilemas que están en juego, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de una agenda robusta de derechos, ¿no? Y de libertades, ¿cuál sería el modelo regulatorio ideal desde tu punto de vista, Priscila? ¿O cuál es, digamos, pues me parece muy interesante esto que Luis Octavio nos refiere, me parece muy interesante la vinculación que hace entre una regulación que protege y el desarrollo de una industria que quizá sin esa legislación no hubiera evolucionado como ha evolucionado, pero pues me pregunto dónde están los equilibrios, dónde están los puntos medios, ¿qué dirías? Hasta ahorita, la mayoría, digamos, de las empresas tecnológicas que tienen, digamos, la predominancia en el mercado sobre productos y servicios, actúan más o anteriormente y dependiendo en cada una de ellas sobre la autorregulación. Son ellas quienes se están autorregulando, ¿no? Pero también en ciertos temas muy específicos, por ejemplo, lo que había dicho sobre derechos de autor, eso está muy íntimamente ligado con lo que estaba diciendo Luis Octavio con la sección 230, que finalmente tienen, digamos, para otorgarse esa inmunidad y no entrar, digamos, a demandas civiles, en ese caso, lo que hacen desde esa autorregulación, pero también siguiendo esta sección 230, es decir, en caso de que haya algún tipo de infracción sobre derechos de autor, tienen que responder de manera efectiva, eficaz y rápida en el sentido de cuál es el contenido que se está infringiendo con base a derechos de autor, ¿no? Ese por una parte. Pero también lo que se ha visto es que no basta la autorregulación en ciertos temas, ¿no? Por lo tanto, se requiere, digamos, en sentido estricto, una regulación mucho más contemplativa en la protección de las personas, ¿no? Quienes ejercen los derechos humanos dentro, digamos, del espacio digital, ¿no? Y hay una conversación muy, pues, muy dividida entre si se tiene que o no regular y de qué manera se tendría que regular y sobre todo qué cosas se tendría que regular dentro de Internet, si son todos los contenidos, si son todos los discursos, si son todos, digamos, los videos, qué cosa, ¿no? Y qué es lo que realmente, digamos, tendría que decirse, digamos, o qué, cuáles serían las obligaciones para estas empresas, sobre todo para proteger ciertos derechos humanos que están, digamos, constitucionalmente reconocidos, pero también dentro, digamos, del sistema interamericano y de Naciones Unidas, ¿no? Que ya es algo, es un marco muy robusto, ¿no? En sentido de protección que incluso las propias empresas no lo tienen, ¿no? Y causan este vacío de eficiencia dentro de la regulación. Entonces, digamos, esta disyuntiva que hay dentro de si se regula o no, es uno de los temas que apenas se está viendo, pero dependiendo en cada una de las regiones. No es igual legislar en las Américas que legislar en la Unión Europea o el legislar en Asia, ¿no? Los contextos son diferentes, las formas en que se regula son distintas dependiendo
También los marcos internacionales de protección a derechos humanos son diferentes, pero también tiene que ver mucho el qué, ¿no? El qué y el cómo se va a restringir o a regular o incluso hasta prohibir estos contenidos. Con un dilema bien interesante, porque les escucho hacer referencias, y es debido que las hagamos, a ejemplos o regionales o incluso nacionales, ¿no? De marcos normativos vigentes en los Estados Unidos con efectos bien interesantes para el desarrollo de la industria específicamente desde Estados Unidos, marcos regulatorios como el esfuerzo de la Unión Europea, que sabemos que ya existe y que finalmente es ya, digamos, un marco normativo vigente, y en fin, hacía referencias a Asia y demás. Y sin embargo, tengo la impresión de que la naturaleza del fenómeno de estas empresas, de estas industria, pues tiende a ser más de carácter global. Es decir, son empresas que no operan solamente en un país, sino que tienden a expandirse, digamos, si no en todo el globo, pues en sectores muy amplios del globo. Y pues ahí las regulaciones, las dinámicas incluso culturales, como dices, pues pueden ser muy distintas. ¿Cómo lograr ahí, Luis Octavio, los puntos de equilibrio? Los puntos de equilibrio que sean acorde a la naturaleza real de esta industria desde el punto de vista, insisto, de su presencia transnacional. Bueno, es un tema sumamente complejo. Realmente hablamos de que estas empresas tienen una presencia global. Muchas de ellas, su valor de mercado supera el PIB de cualquier país, Que ese es ¿verdad? el otro dato. Sí. Y, y son sumamente difíciles de circunscribir a una sola jurisdicción. Ahora, los Estados Unidos estableció 2 tipos de regulación en materia de responsabilidad. Una que es para todos los casos generales, que es la sección 230, La que nos comentabas. la que les comentaba, y de manera específica hay un párrafo ahí que dice que se excluye o no se podría interpretar para limitar los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, eso lo dejaron pendiente para una regulación que se promulgó 2 años después, que comentaba Priscila, que es la Digital Millennium Copyright Act de 1998, y en el que establece una serie de mecanismos que ya han sido muy conocidos porque ya los hemos importado. Y a partir de ese momento, los Estados Unidos han hecho una labor de colonización regulatoria, por así decirlo, y a través de tratados de libre comercio han tratado de irla llevando por todo el mundo. Recientemente, bueno, tenemos varios casos. Canadá tiene su propia legislación en materia de infracciones de derecho de autor. En nuestro continente, Chile es otro, Japón, pero digamos que ha habido una especie de colonización y por la parte de los Estados Unidos, y en el caso de Europa, ellos se dedicaron a regular, a hacer su propia legislación, que es la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. Este, y digamos que los principales esfuerzos regulatorios para tratar de limitar o circunscribir la operación de estas empresas se han dado en Europa. Curiosamente, frente a empresas norteamericanas, Norteamericanas. principalmente norteamericanas. Y lo han hecho a través de como pequeños espacios regulatorios, por ejemplo, en materia de protección de derechos, digo, de datos personales. Lo han hecho a través de hacer, eh, establecer ciertos mecanismos de responsabilidad, pero que aplican únicamente a la Unión Europea. Y yo creo que son los únicos que han tratado de llevar a cabo una regulación de estas empresas de manera regional. A ver, he levantado de sus intervenciones al menos menciones a 3 derechos, a 3 cuando Sí. menos. Pero quiero preguntarte, Priscila, ¿por qué esos? ¿En qué dimensión y relevancia? ¿Y qué otros derechos están involucrados? He escuchado que han hablado de propiedad intelectual, de derechos de autor de manera insistente, y ahora Luis Octavio centra el dato, el tema de los datos personales y su relevancia en el contexto de la discusión, sobre todo europea, pero no solo europea. ¿Por qué estos derechos y qué otros derechos están involucrados, digamos, en el tema que nos ocupa, en la intermediación y en la responsabilidad de estos intermediarios de información que se transmite y se comparte a través de pues, plataformas tecnológicas? Sí, justo bien lo dices, esta transmisión de
de datos, pero también de información que se lleva a cabo por parte de las plataformas, tiene, digamos, un lado oscuro en el sentido que puede ser restrictivo, ¿no? En el sentido que tienen que responder, digamos, a ciertas delimitaciones que han expuesto, de ciertas regulaciones, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ya habíamos dicho la ley de derechos de autor, pero ¿qué pasa cuando van mucho más allá, ¿no? En este sentido empiezan a limitarse o restringirse, digamos, discursos que son protegidos legalmente por la libertad de expresión, ¿no? Que no necesariamente tendrían que ser bloqueados, eliminados o incluso removidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, empieza a haber ya una restricción hacia esta, o haber infringimiento dentro de esta derecho a la libertad de expresión, pero también va vinculado al acceso a la información, porque cuando nos quitan, digamos, o nos remueven el contenido, ya no podemos acceder a ese contenido, por lo tanto, tampoco podemos acceder a esa información, ¿no? Y esto también está ligado mucho con temas de privacidad, porque muchas ante este, digamos, apresure de estar viendo qué contenido se baja o no, no solamente respondiendo a temas regulatorios, sino a temas de normas comunitarias, como las manejan las grandes plataformas, e incluso servicio, digamos, los términos o servicios que nosotros aceptamos sin leerlo, Sí, que es ¿no? una Que decimos, sí, entonces eso, digamos, impone, digamos, la plataforma ciertas reglas que no necesariamente son compatibles, digamos, constitucionalmente con lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que se nos garantiza, pero también con nuestro marco internacional de protección a derechos humanos. Entonces ahí empieza a haber el choque, ahí empieza a haber una violación a derechos humanos que van íntimamente vinculados a privacidad, a datos, a temas de vigilancia, a temas de libertad de expresión y a temas de acceso a la información. E incluso lo que se ha dicho es que como el Internet es un medio que potencializa, digamos, la expresión y la información, y aquellas personas que también quieren unirse, digamos, para asociarse o incluso realizar algún tipo de protesta, que nosotros lo vemos como una protesta digital, ¿no? En un ámbito más enmarcado de derechos humanos, pueden limitarse ese tipo de contenidos y discursos porque van en contra, digamos, de estas normas. Ahora, nos estás dando ahí la contracara de la responsabilidad, que eso es Así es. interesante. Si ya no la responsabilidad por los contenidos que se manejan, sino o por los contenidos que se subieron, déjenme decirlo así, sino la responsabilidad por lo que deciden hacer con esos contenidos. Y nos decías tú, Priscila, que en muchos casos bajo una lógica además de autorregulación, lo cual Ujú. supondría, y dejo el tema porque más vamos a tener que ir a un corte, que serían estos propios actores privados los que, dentro del margen que la legislación les permite, pero empiezan a tomar decisiones de cómo ir moderando esos contenidos, que ese es el otro, digamos, tema que nos convoca el día de hoy, este día de la moderación de contenidos y en qué consiste, en qué se traduce y quién la lleva a cabo, porque ya me ampliaste para bien la baraja de derechos. Ya no solamente estamos hablando de propiedad intelectual, de derechos de autor, de datos personales, sino colocaste derechos muy importantes como privacidad, como libertad de expresión y otra serie de derechos vinculados con los mismos, como acceso a la información, que pues ya es, digamos, una baraja muy amplia y una baraja de derechos que de alguna manera se proyectan, se ejercen a través, en el mundo actual, de estas plataformas digitales. Y termino nada más con una reflexión de lo que decía Priscila para irnos a un corte. Decía Priscila, aceptamos los términos y condiciones sin leerlos. Pues sí, es un contrato de adhesión del que depende tu incorporación al mundo digital. Así que, aunque los leamos, difícilmente rechazaríamos aceptarlos. Pero bueno, ese es un detalle para pensar. Quédese con nosotros. Estamos aquí en Justicia TV, hablando de la justicia que viene, de los retos de la inteligencia artificial para el mundo del derecho. Ya volvemos.
estamos aquí de vuelta en el programa de esta serie, de la justicia que viene, de los retos de la inteligencia artificial para el derecho. Y estamos hablando, como usted ha podido ver, de un tema muy interesante, muy relevante, que al inicio del programa podía parecer muy técnico, pero que en realidad es muy concreto. Es decir, cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega de todas estas empresas que nos brindan servicios, porque al final es esos servicios para poder intercambiar, decían, mensajes, textos, imágenes, videos a través de las redes y que de alguna manera pues tienen algo que decir sobre el contenido que pasa por las mismas. Y me ayudaban al final del bloque anterior a identificar una miriade muy amplia de derechos que están involucrados. Algunos, Luis Octavio, los colocaste tú sobre la mesa, otros Priscila, y me parece que son de una enorme relevancia y quizá merece la pena enunciar algunos de ellos. Hablaban ustedes de derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, que son sumamente importantes. Nos decían que ahí hay marcos regulatorios más o menos precisos en distintos ámbitos normativos, pero también mencionabas tú el tema de datos personales, que tiene una regulación, entiendo que distinta, por ejemplo, en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Que hay una aproximación diferente al tema, pero luego colocaste libertad de expresión, privacidad, derecho de acceso a la información, es decir, ya un catálogo amplio de derechos que de alguna manera ejercemos a través, déjenme decirlo así, de medios privados. Y entonces la pregunta con la que abro este bloque es, ¿hasta dónde queremos que esos medios, esas empresas, esa industria que son privadas, pues regulen y determinen la manera en la que se va moderando el ejercicio de estos derechos fundamentales? Sí, como lo comenta Priscila, eh, el Internet como el habilitador de las opiniones y del flujo de información se ha constituido como un medio esencial para ejercer la libertad de expresión. ¿Ok? Y así lo han reconocido los distintos relatores en materia de libertad de expresión y de opinión, tanto el de Naciones Unidas como el del sistema interamericano. Y una cosa que es muy significativa es que ellos han pronunciado que en la medida en que a los intermediarios de Internet se les haga responsables o se les pueda atribuir de cierta responsabilidad por la opinión generada y difundida por terceros, se produce un efecto de inhibitorio o disuasivo de la libertad de expresión que le llaman chilling effect. Esto es, en la medida en que estas grandes empresas se puedan ver vulnerables o pudiera atribuírsele alguna responsabilidad, el efecto que tienen es limitar la libertad de expresión de los usuarios. Es decir, para evitar cualquier posible Riesgo. litigio, controversia o riesgo, pueden establecer mecanismos para limitar la posibilidad de que los usuarios puedan expresarse libremente, ¿no? Tanto, y bueno, esto puede llegar a extremos como establecer mecanismos de filtrado de contenidos que no le permite incluso al usuario subir sus contenidos, sino que de manera automática la plataforma te lo Te rechace. lo rechace. Y esto es claramente un impulsar o establecer las condiciones para establecer un sistema de censura colateral o censura privada, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta, y yo creo que esto es lo que debe partir cualquier discusión sobre el tema, ¿no? Es cierto que estas son empresas privadas, o sea, estas enormes personas morales han invertido enormes cantidades de dinero en desarrollar plataformas, en ponerlas a disposición del público. Incluso está el argumento de que en el momento en que uno se inscribe y establece una contraseña y un número de usuario, está accediendo a un espacio privado y que al establecer, como tú bien lo dices, acordar en este contrato de adhesión, al que le llaman términos y referencias, una serie de condiciones, las plataformas pueden argumentar de que es un espacio privado, esencialmente. Pero yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que estas plataformas son hoy en día la plaza pública en donde se da la libertad de expresión y en donde se dan las opiniones y de cualquier naturaleza. Entonces, el considerarlas únicamente como un espacio privado
pues, pudiera limitar esta libre expresión y este intercambio de ideas. Y yo creo que tenemos que empezar una concepción de o analizar realmente de en dónde está la plaza pública hoy en día, ¿no? Es una gran pregunta Sí, y quiero ser, y lo advierto, estoy siendo provocador con el tema, porque al final lo que ellos pueden alegar o lo que podríamos alegar en su favor es, pues en efecto son espacios privados y están en su derecho de decidir qué es lo que transita y qué es lo que no transita, pues por sus medios, porque son los propietarios, los desarrolladores y los diseñadores de los mismos. Y ahí creo que lo coloca muy bien Luis Octavio una pregunta que no es retórica, es decir, ¿dónde es hoy el espacio de plaza pública? Pues diríamos, sí, nada más que no es tan pública porque son plazas, déjenme decirlo así, plazas privadas a las cuales acude el público, pero que en realidad pues tienen dueños. ¿Qué decir de eso? Pensando específicamente en el tema que coloca Luis Octavio y que tú ya traías, de la libertad de expresión como un derecho fundamentalísimo, necesario además para la consolidación de sistemas abiertos, democráticos, plurales, etcétera, pero que al final, pues, los intermediarios pueden, en ese sentido, en aras de no incurrir en riesgos, decir que su responsabilidad está en terminar determinando qué contenidos fluyen y cuáles no. Es muy interesante esta observación que haces, porque justo la parte de intermediarios a la cual nos referimos son las plataformas de redes sociales, ¿no? Que son, digamos, las que tienen mayormente estas plazas, digamos, privadas, ¿no? Donde tú puedes compartir toda la información, darle incluso me gusta a cierta fotografía, etc. La situación aquí es que se nos ha dicho o ha habido como un discurso en el sentido de que las plataformas, digamos, han invertido, ¿no? Como mucho dinero para desarrollar muchas cosas. Sin embargo, ellos han absorbido, digamos, todos los datos personales que nosotros ingresamos dentro de esas plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros le damos un me gusta, cuando le damos lo sigo o cuando compartimos algún video, cuando compartimos algún mensaje, que estamos, no sé, en algún restaurante que nos gusta y compartimos como nuestra geolocalización, todos son datos, Datos. todo es el dinero que se va, digamos, exclusivamente a esas empresas y esas empresas utilizan estos datos para crear otras cosas, por ejemplo, ya, digamos, tecnologías generativas como ChatGPT, ¿no? O como otras cuestiones que están muy redirigidas a temas de publicidad o también temas de mercado, ¿no? Digital, o sea, cuánta publicidad no vemos dentro de estas plataformas, ¿no? Y que dicen, luego te emociona que dicen, ay, yo estaba hablando sobre en dónde debo de buscar casos en Cuernavaca Y me aparece. y te aparece automáticamente. Entonces, no nos damos cuenta de que estamos literal, vendiendo todos nuestros datos a estas plataformas y entonces es cuando se crea, digamos, este gran potencia económica y de inversión de las propias plataformas, ¿no? Y luego nos encontramos con otra cosa que lo que tú comentas, que es, pero también se me está coartando, se me está inhibiendo la libertad de expresión, entre otros, digamos, otros derechos, ¿no? Que están Potencialmente, digamos, potencialmente, podría ¿no? suceder. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿cómo balanceas esa parte, no? Te doy mis datos, pero también no me dejas publicar, Ok. ¿no? Pero y además me estás bloqueando, e incluso restringiendo o incluso hasta eliminando cuentas personales, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Me parece bien interesante el dilema, o sea, genuinamente interesante, porque lo que tú nos estás diciendo es, nosotros les aportamos datos con los que generan recursos económicos y de alguna manera, y vuelve la palabra, eso los hace responsables y entre otras cosas responsables de garantizarnos otros derechos como sería la libertad de expresión, etcétera. Me parece bien, pero ahí hay una arista que no podemos descuidar, porque la respuesta del otro lado puede ser sí, pero si hay ciertos contenidos en mis medios que pudieran eventualmente, tú lo decías, Luis Octavio, hacerme responsable, por ejemplo, en una demanda civil, entonces yo debo de ejercer mi derecho a autoprotegerme, eliminando esos datos, eliminando esos mensajes, eliminando esa información. ¿Qué decir ahí? bueno, lo que comentas es correcto y es así. Uno cuando, o el discurso de las plataformas es, yo establezco una serie de criterios sobre qué
tipo de contenidos es permitido o no en mi plataforma, ¿no? Y, y cuando uno acepta los términos de referencia, pues, Ahí está eso. implícitamente lo está aceptando, ¿no? Y esto hay un gran espectro, ¿no? Hay plataformas que permiten contenido sexual explícito y hay plataformas que no. Pero realmente yo creo que el punto es que podemos dividir tres tipos de contenidos, A ¿no? ver. Uno que es incontrovertiblemente ilícito, o sea, que es que su ilicitud no está sujeta a discusión, que es, por ejemplo, la pornografía infantil, la difusión de discurso de odio que incita a la violencia, ya sea racial, religiosa, política, y que incluso nuestro sistema interamericano reconoce que esos tipos de contenidos son netamente ilícitos. Ok. Y esos no hay discusión. Esos no hay Eh, discusión y entonces estaríamos de acuerdo que eso las propias las plataformas plataformas inhibieran su difusión. tienen que, incluso hay quien considera que están obligadas a hacerlo, Ok. ¿no? Y pudieran incurrir En en responsabilidad a una la serie de inversa si no lo hace. responsabilidades, Ok. exactamente, Sí, ¿no? ahí es donde está de nuevo bien interesante la balanza, pero te interrumpí, adelante. Sí, hay otro tipo de contenidos que no es netamente ilícito per se y que depende del contexto y de una serie de circunstancias y que tienen que ver con el daño a la imagen o ajena o que pueda lesionar derechos de terceros y ese tipo de contenidos a priori no puede ser prohibido, Ok. porque nuestro sistema interamericano dice que en todo caso están sujetos a responsabilidades ulteriores. O sea, la persona que es afectada por la difusión de cierto contenido tendría que demandar a la persona que lo subió y que lo generó de manera civil para determinar la ilicitud Y ahí la demanda iría contra la persona que subió el que subió el contenido contenido. y el intermediario no sería responsable de que el contenido permanezca dentro de su plataforma. Pues, sé que estamos hablando en términos, digamos, Sí, teóricos. teóricos. Y ahí digamos que la autoridad judicial o administrativa tendría que determinar la ilicitud y decirle a la plataforma, sabes que este contenido bájalo, Ok. ¿ok? Y hay un tercer tipo de contenido que no afecta a derechos de terceros, que no es incontrovertiblemente ilícito, pero pues que sí pudiera molestar la sensibilidad particular de ciertas personas, ¿no? Que pudieran ser moralmente Cuestiones cuestionables de carácter de religioso, también carácter moral pública, religioso, etcétera. pero pues es una consideración ya subjetiva del que lo está viendo, ¿no? Y yo creo que ahí es el tema de que digamos que el espectro de moderación, por así decirlo, es muy amplio, ¿no? Y ahí sí la plataforma puede determinar que cierto tipo de contenidos, pues no son apropiados para ese tipo de plataformas, ¿no? El, este, y en ese momento ejercer esta actividad que llamamos de moderación de contenidos, que básicamente es que la plataforma hace una evaluación del tipo de contenido que está subiendo y determina si es apropiado o no conforme a sus A sus propias propios políticas. políticas y términos de servicio. Interesantísimo, sin más te doy la palabra. Una reacción a esto me parece muy interesante y además, y lo digo porque es así, siendo tú, pues sobre todo, digamos, una convencida promotora y defensora de la libertad de expresión. Sí, no, algo que Luis Octavio definió muy bien son los límites a la libertad de expresión. Ok. Y esos claramente están ya definidos, o sea, no hay, digamos, hay un corpus juris ya muy extenso Claro. sobre esta parte de límites a la libertad de expresión, es muy clara, Ok. ¿no? Sobre incitación a la violencia, ¿no? Apología, ¿no? También, o Claro, a la pornografía y demás. discriminación, al odio. Exactamente. Entonces, creo que ahí ya está muy limitado. Pero esto que decía Luis Octavio, ¿qué pasa, digamos, con los contenidos chocantes, ¿no? ¿Qué pasa con los contenidos que Claro. son ofensivos, Que pero que incomodan. incomodan? Y entonces ahí sí diría, también son discursos protegidos, ¿no? Ok. Ya son discursos protegidos por el marco interamericano. Incluso la Suprema Corte ha determinado ya en varias sentencias sobre este discurso protegido cuando es chocante u ofensivo. Pero también, digamos,
lo que hacen las plataformas es que no vinculan este tipo de precedentes, ¿no? Legislativos, jurisprudenciales, marcos interamericanos, porque no se les obliga en sí. Entonces, digamos, en los términos, como manejan el concepto, es con base en lo que ellos creen que es, por ejemplo, apología a la violencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser un concepto que está íntimamente ligado a lo que nosotros ya A hemos. los estándares que Exactamente, a los estándares que ya manejamos, sino que es, digamos, un concepto manejado por una empresa, por cierta blanquitud, ¿no? Por ciertos privilegios, ¿no? De cierta, digamos, organización, entonces, y de cierto contexto también. Entonces, eso corta todo, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión, y lo inhibe en el momento que se remueven los contenidos. Y eso, por una parte, cuando encontramos que la moderación es hecha, digamos, no solamente por un humano, sino también por computadoras, ¿no? Que lo que nosotros conocemos como moderación automatizada, implica otro problema ahí, ¿no? Porque esta moderación automatizada es ya un sistema ya de algoritmos, de cálculos, ¿no? Que ya están posiblemente sesgados, que y no que en toman y automático que en van. automático genera, independientemente que ya sea un discurso protegido o que sea un video que es legítimo, ¿no? O incluso puede pasar porque ha sucedido que no logra, digamos, tomar en consideración algunos videos que pueden ser incluso hasta pornografía infantil, ¿no? Eso por una parte. A veces se les va, ¿no? Pero a veces no se les va. Entonces, ahí hay que ver, digamos, de forma muy causística qué cosas y cómo se está Ok. aplicando esta cosa. Entonces, la situación es que también encontramos no solamente la moderación que hace, digamos, las plataformas, sino que también, por ejemplo, lo que decía Luis Octavio muy bien, cómo es que los tribunales o incluso los juzgados por medio de algún tipo de orden judicial que emiten, ¿no? A través ya sea de una denuncia, demanda, etc., de alguna sentencia, ¿no? Que se dio, para que la propia plataforma remueva ese contenido, ¿no? Entonces, por ende, la plataforma tiene que hacer caso a esa sentencia y tiene que ejecutarla sí o sí, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones. Pero también encontramos otra regulación, digamos, otra moderación que no se ve, pero es cuando a ciertos actores, personas fueras que no tienen que ser ni Estado ni plataformas, solicitan a las plataformas para que se remueva el contenido, ¿no? Y ahí viene mucho como el tema de los derechos de autor. Si yo soy una autora en el cual se infringió algún tipo específicamente o se utilizó o se mal De, utilizó un video, ¿no? O alguna foto, yo, persona, puedo decirle a la plataforma que lo remueve inmediatamente porque está protegida por autor. ahí ya nos trajiste una sentencia sin mencionarla muy relevante del caso mexicano, porque lo que nos han ayudado también ustedes a ver es que cómo se van construyendo los marcos regulatorios normativos, ya sea regionales o nacionales, y pues por las fuentes tradicionales del derecho, es decir, en algún caso y donde se puede legislativas, en algunos casos todo el marco internacional de distinta naturaleza, por ejemplo, tú mencionabas de carácter comercial, como estos son temas que cada vez tienen mayor relevancia en tratados de libre comercio y ese va a ser un gran caso para México. Pero el otro nicho es el nicho que nos hospeda hoy a nosotros tres acá, que es el Poder Judicial, los poderes judiciales, las decisiones judiciales, que se vuelven muy importantes y que además les imponen retos enormes a las personas juzgadoras, porque pues no son temas ni sencillos, ni son temas de antaño, son temas digamos, cambiantes a una velocidad ingente en tiempos presentes. Y entonces tomar decisiones, pues no es necesariamente sencillo. Digo todo esto porque últimamente ha habido algunas sentencias, y una en particular que tiene que ver con este ejemplo que ponía Priscila, pues muy polémicas en el caso, por ejemplo, mexicano de la Suprema Corte, con esta famosa sentencia de retiro de contenidos, precisamente de aviso y retiro de contenidos. ¿Qué decir? Era este ejemplo a partir de temas de derechos de autor. Alguien se duele y avisa que sus derechos de autor, a su juicio, están siendo afectados y entonces después de esa notificación, inmediatamente las plataformas realizan una retirada y hasta donde entiendo, la mayoría de integrantes de la Corte dijeron que eso estaba bien que sea así. ¿Qué opinas, Luis Octavio? Bueno, en primer término hay que decir que
En materia de responsabilidad de intermediarios hay una dualidad en regulación, ¿no? Como lo comenté, está la sección 230 que sirve prácticamente para todo, o sea, casos de responsabilidad civil, de difamación, y la legislación particular en materia Que de, tiene que reservas, digamos. tiene en materia de derecho de autor, que se promulgó 2 años después, en 1998. Y aquí yo creo que lo importante es decir que en caso, que son dos distintos estándares de protección, ¿no? En el caso de la sección 230, incluso si el proveedor de servicios en línea recibe un aviso solicitando el retiro de un contenido y no lo atiende, la protección se mantiene. Pero en el caso específico de la regulación de derecho de autor es al contrario. Digamos que una plataforma no es responsable del contenido generado y subido por terceras personas, porque como un intermediario de información que no tiene la capacidad ni técnica ni ningún tipo para revisar todos los Todos los contenidos, contenidos, pues sí. porque si fuera así ya asumiría un control editorial sobre los mismos. Mientras permanece digamos que en la ignorancia, es totalmente irresponsable de lo que suban los demás. Pero Irresponsable en el sentido de no responsable. sí, Ok. irresponsable en el sentido de que no Sí, se sí, la que tiene no tiene una responsabilidad. responsabilidad Claro. jurídica, ¿no? Pero si una persona que es titular de derechos de autor sobre una obra en particular, y le da un aviso y le dice, mira, este contenido que subió tal usuario infringe mis derechos de derecho de autor o de propiedad intelectual. En este caso, la plataforma no es que esté obligada a bajarlo. Digamos que si no lo baja, pierde la protección y puede ser demandada. Ok. Digamos, Se hace corresponsable. sí, exactamente. Digamos que en Estados Unidos maneja un término que le llaman responsabilidad secundaria, que es cuando la plataforma toma conocimiento de una posible ilicitud y no toma una acción al Ok. respecto, se le puede atribuir una corresponsabilidad. Entonces, básicamente lo que dice la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA, es eso. Y es un mecanismo meramente privado, digamos, en el que el titular de derechos o el que se ostenta como tal le Avisa. avisa y la plataforma, pues con tal de evitar cualquier riesgo, pues lo baja de manera automática, ¿no? Después viene la posibilidad de que el que lo subió pueda reclamar si tiene derechos a subirlo, si lo está haciendo amparado bajo una excepción a los derechos de autor. Pero digamos que esa es una discusión posterior. Ahora, lo que es muy cierto es que varias organizaciones de Estados Unidos han documentado cómo este mecanismo se ha utilizado para callar a actores y expresiones que no son Para censurar y deseables, sí, para quitar para libertades. censar. Es cierto que ha habido un abuso del Ok. mecanismo, ¿no? Adelante, nos Sí, quedan 2 minutos. perdón. Y en el caso de nuestro país, cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio y se aprueba el TEMEC, se importa. Cuando se negoció el primer Tratado de Libre Comercio, esto no existía, que No, fue en claro. el 94, y toda esta legislación es posterior. Entonces, en la última negociación Se incorporó. se incorporó tanto la parte de derecho de autor en el capítulo 20, particularmente el artículo 2089, como la parte de la sección 230 que se incorpora en el artículo 19 y 17 del propio tratado. Entonces, surge la obligación de nuestro país de legislar. Y la cuestión es que lo legislaron un año después, probablemente de manera apresurada, y de hecho varias organizaciones así lo dijeron, porque el tratado establecía un plazo de gracia de 2 años, ¿no? Y lo hicieron muy pronto. Y lo hicieron en 6 meses, ¿no? Y se aprobó, y realmente yo creo que sí hay disposiciones que se aprobaron aquí en nuestro país, que no están ni siquiera aprobadas en Estados Unidos, que sí son restrictivas de la Y libertad de ahí es expresión. donde estuvo el caso de la Corte y la decisión reciente que se tomó al respecto.
Sí, Sí. sí, muy polémica la sentencia, ¿no? Pero también muy atinados algunos comentarios de los propios ministros, de la ministra presidenta, que tomaron en consideración lo que había dicho Luis Octavio, el efecto inhibidor de Sí. la libertad de expresión, ¿no? Y que me parece importantísimo y que nos da para otro programa y para muchos más, por fortuna. Gracias a los dos, ha sido un gustazo tenerlos Muy acá bueno. con nosotros, lo digo también con el auditorio. Y como usted ha podido ver, algo que podía parecer en un inicio sumamente técnico y quizá de difícil acceso, nuestra invitada y nuestro invitado lo han hecho totalmente comprensible, accesible y digno de muchas reflexiones, no solamente en este ámbito, sino seguramente en ámbitos de decisiones que tendrán que tomarse en distintas sedes en el futuro no lejano en nuestro país y también en otros países que comparten los mismos dilemas y los mismos temas. Muchas gracias por habernos acompañado. Este fue un programa más de la serie La Justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial aquí en Justicia TV. Nos vemos pronto de nuevo por acá.